I orana korua te mau mahinga o te kainga, maururu korua mataitai mai i te mahana pai nei. I au aroko tōku hokorua nei, ko mahani i orana koe. I orana vaenga peje koe. Riva koe. Riva tacoa. Ya. Oye, Baenga, como día viernes, ya terminando la semana, tenemos tremendos invitados hoy día. Nos vienen a contar sobre lo que fue la exposición de reciclaje. Y también nos vienen a contar sobre, bueno, la primera mujer que va a ir en esta travesía única, en esta travesía del Hoki Mai, que se supone que va a durar ¿cuántos días? ¿8? No, esto rumana. 3 días. 3 días. Vuelven el 8. Vuelven el 8. Ahí, el 3 sí, me quedé confundida con la cantidad, con el número de la entrevista pasada con la tía Vero. Bueno, así que tenemos tremendas entrevistas. En buenas notas se va a mostrar un reconocimiento que se le hizo a una joven muy importante. De hecho, vamos a pasar directamente a la nota ahora. Vamos a hablar de la nota para que la vea toda la comunidad, para que se le hizo el reconocimiento a la Cera Moulton ahí en el Centro Cultural, en el Jare Jacamana y Teanga. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en el Centro Cultural Tongariki, donde se está realizando la Feria del Festival de las Ciencias, una iniciativa que busca potenciar emprendimientos y proyectos relacionados con el cuidado al medio ambiente y a la sustentabilidad misma. Además del reconocimiento de una mujer destacada que vamos a conocer a continuación en esta nota, con todo el desarrollo de esta feria aquí en Hangrabrek. Bueno, Damián, esta feria está organizada por Explora del Ministerio de Ciencia. La temática de este año es regeneración y cambio climático, agua. Entonces está enfocada en eso, en el cuidado de la naturaleza y específicamente del agua. Por lo tanto, también en esta feria hemos hecho un reconocimiento a una mujer destacada, también por su labor en educación, en el cuidado medioambiental, y también en su rescate de la cultura Rapa Nui, como es la navegación ancestral, la educación en torno a eso. Arohanui te mau mahingo te kainga ieu ko piri ayang arina ki te tangata ta ato ahora panui te ngapoki te kona neio te Jare Jacamana hanga umo maururu ki te nuta to ai hanga i mo turu mai ang arina mo haka toro amai au i te vi Rapa Nui koa au yang arina maururu atu au ki te tangata ta atoa hapiena iau mai te iti hanga mau i te maramarama mo hakare ki te hua ai ki te tangata ki te ao ta atoa au yang arina ko koa ato oku mahatu to oku inanga to oku kuhane to oku hua ai ta atoa to oku hakara tu ai ohoena. Relacionado a todo esto, invitamos a muchos actores de la comunidad que tienen relación con la temática, como organización de dirección de medio ambiente, ONG, escuela también, que puedan mostrar su trabajo. Invitamos niños, niñas que pudieran venir a disfrutar de las actividades, de un cuentacuentos relacionado al cuidado del mar, para evitar acciones de contaminación. Y también a niños y niñas que vinieron también a exponer su trabajo medioambiental. Bueno, Temar es una ONG que trabaja para la conservación marina y nos enfocamos principalmente en la restauración de corales. El aporte cultural yo lo veo más bien enfocado como al patrimonio natural también, en conjunto con la etnia, con la gente Rapa Nui. Nosotros buscamos empapar a la gente local para que sean ellos quienes protejan el mar, y si protegemos los corales estamos protegiendo toda la vida que ellos sustentan. Entonces es súper importante que trabajemos para la conservación, para que tengamos trabajo, para que tengamos alimento, para que podamos respirar un aire puro, que son todos los beneficios que los arrecifes nos entregan. El aporte que genera el programa de reutilización textil a la comunidad es generar conciencia para que dañemos menos el medio ambiente, para que la gente entienda que hay productos que son súper dañinos y también podamos reutilizar estos textiles que ya están en desuso, que ya no sirven para nada, y evitar que terminen en los vertederos de Bahía Ori, contaminando nuestros suelos, aires y mar de Rapa Nui.
el mensaje que entrega la feria es que es importante cuidar el agua, bueno, según la temática que estamos trabajando. ¿Y por qué es importante cuidar el agua? Porque el agua es el sustento de la vida. Terongo, mo tatou tatoa, mo korua, te huaai, hapa o tatou tamaiti, tatou ngapoki, haka ite ite menehenehe ki araua, kamahia te hanga, te here, koia no, kano horibariba korua mahana, maururu, korua tatoa, ki te ao natura, ki te raa, ki te me tatoa. Y de esta manera concluimos lo que fue la Feria del Festival de las Ciencias, un espacio para hablar de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la regeneración de nuestro medio ambiente. Generar conciencia, ciertas reflexiones y generar un cambio. Hay que actuar, ese es el mensaje finalmente. Esperamos que les haya gustado y nos volvemos a encontrar aquí en la próxima nota en Hangararek. Yorana, Maururu. Mahin otkainga ekote nehe oi hakatere mairo titereata arohato ra emato kitnganu tato aene yang aine me hera mahin oe no ia tu mo uye korua itera huyo mato o te mahane kwa ngadina aia ko Jocelyn Tuki Villanueva vi erae o vi ka hoena ite desafío que era hokimai ka hoena raua ki motu matiro hiva yosi iorana koe Iorana koe gabi Iorana mahani Iorana taina terua rahuinei ko Sebastián Pacarati Trengover ahí hay pocos acatere o te Fundación Tadeo y Lili Hoa Iorana koe. Bienvenido, Seba. Gracias por la invitación. Oye, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están de ánimo? Muy bien, Diva, estamos súper bien. Y ahora na korua toda takoa te imagino con jarera, korua de mataitai mayena y te imagino ni con angarina. Bueno, empezamos con la primera. Enlacemos, ¿cierto? Hablando de esta nota de que esta mujer destacada, la Serafina, también un gran abrazo para ella, navegante, y aquí tenemos otra navegante. Queremos saber cómo nace esto de poder incluirte en esta tremenda travesía histórica. Josie, cuéntanos un poquito. Esta travesía de por sí nace de una amiga que me cuenta hace más de un año sobre esta travesía que se va a hacer histórica, que se llamaba Hokimai, que es la Katiuska Hey. Un saludo para ella también. Ella me habló del tema y posteriormente yo quedé grabada con eso en mi cabeza. Y nunca pensé que me iban a invitar a mí o que me iban a dar una oportunidad. Entonces un año después, nuestro taína, el Carlos Rapu, el Toncho, a él se le dio la tarea de seleccionar las personas para ir. Cosa de Dios, yo digo, el universo. Entonces él ya me venía mirando varios tiempos que yo he vuelto a remar, ya 2 años, voy al 3º, entonces él vio mi perseverancia y mi motivación, cómo yo lo hacía y me invitó y yo feliz. Yo no lo pensé, no lo dudé, porque yo... Fue un rotundo sí. Un rotundo sí, sin pensarlo, nunca pensé los riesgos, en lo que se me venía encima, lo que se trataba esto. Fue un sí de corazón. Yo dije sí. Y en realidad lo decidí porque a lo largo de mi vida yo ya venía pasando varias cosas y creo que el universo y Diosito me mandó directamente para esta oportunidad. Porque no para menospreciar otras mujeres ni nada, de por sí uno es como fuera del prototipo de mujer que uno piensa que la deportista, que tiene 15 años, hay que comenzar de joven. No, pues yo soy la mamá, la madre soltera, la que trabaja, la que se saca el sudor, la mujer que hace curanto, la que canta, la que marisca, la que pesca. Entonces era como la oportunidad y el momento de poder seguir demostrando tus capacidades. La oportunidad. Pero es un buen prototipo también. No, yo por eso. Tremendo. No, buen prototipo totalmente, porque sale de lo fuera, como te digo, de lo común de... No quiero de menospreciar a otras mujeres, pero de por sí los deportistas, sobre todo aquí en el canotaje, empiezan de muy temprana edad y están constantemente. Nosotros empezamos la Mahani, fuimos en temprana edad, pero antes era muy difícil acceder a las canoas y a los remos. No había, y lo que había era la gente... Había que turnarse y siempre las tías mayores fueron como las difícil. Que más comandaban esto, entonces como que tú te retiras y empiezas a ver otras cosas. Exacto.
Y 15 años después se me da esta oportunidad de comenzar a remar de nuevo, de vuelta. Y pucha, yo soy una mujer, como les digo a ustedes, no soy una mujer en la que está todo el año deporteando como mi hermana La Pomaré, mi Taína, que siempre también me anima y me aconseja. Yo volví y soy la mujer que claro, que soy tiene madre otros soltera, que tuvo hijo, que pesca, que tú me veis. ¿Eso es lo que te motiva? ¿Eso es lo que te motiva? Totalmente. ¿Qué es lo que más te motiva en realidad para...? En realidad lo que más me motiva para esto es la experiencia. El aprendizaje, porque uno en la vida en realidad todo es aprendizaje. Y esto este tipo de aprendizaje que tú vas a tener una travesía larga, que tú no sabes qué va a pasar. Nosotros nos estamos preparando, pero en realidad no sabemos a lo que vamos, porque nadie ha hecho esto. En medio del océano. Esto no es una competencia conocida, que tú conocías el protocolo y todo. Esto es algo que nadie sabe y que lo vamos a vivir en el momento. Estando ahí, comenzando el 3 de diciembre a remar, ahí vamos a saber lo que es. Claramente estas canoas son canoas, obviamente, para remar en el mar. Claro, mar abierto. No tanto, porque son canoas más bajas, no son como las canoas que viajaban antes nuestros ancestros. Obviamente, la idea es como repetir desafío, la historia claro, de los ancestros, pero obviamente a la actualidad, pues ya vamos en un V6, la canoa ha sido reforzada, se le está poniendo forro, ya remamos con otros remos, estamos en un entrenamiento para preparación. ¿Cómo va el training? ¿Cómo es el training que han... Bueno, el entrenamiento ha sido súper duro. Muy duro, porque al comienzo uno dice, ya, vale, me embarqué en esto, bien, ya. Pero en el momento, yo las primeras 2 semanas de entrenamiento, yo te digo, remar, lo que nosotros hacemos personal a diario y el entrenamiento con el profesor Marinao, que le mando su saludo también. Yo en un momento me vi y dije, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué momento me metí aquí? Claro. Así, y además que... No solo eso, la presión psicológica que yo también he tenido de ponerme al nivel de los hombres. Porque yo soy la única remadora que va. Y no es porque, no, ella no. Es porque es el cupo que se dio y me lo dieron a mí. Sebastián, ¿cuál es tu apreciación de la experiencia que van a tener estos chicos? Bueno, quizás tengamos en el futuro aquí una mujer destacada. Claro que sí. Porque es la única mujer y eso igual se ve bien. Se ve bien que vaya mujeres. También quería felicitar a la Cera después de que vimos la nota. Es lindo ver a una persona que uno la ve ahí motivada todos los días por la cultura y que la premien a nivel nacional. Es súper bonito. Ojalá se siga haciendo. Claro, y sean más. Aquí tenemos una candidata para el futuro. Claro. Y sobre la travesía, algo magnífico. O sea, más allá de que remar por, no sé, ¿son 3 días? 3 días. Aproximadamente. Sin parar. Eso es lo que se espera. Sí. Claro. Como le digo, todo vamos a verlo en el momento. Sí. Más allá de eso, que es muy grande esa travesía, también es lindo ver que se está repitiendo esto de ir a Motomotiros IVA y es parte de nosotros, es parte de nuestra historia, nuestros ancestros iban. Alguien de la Fundación Tadeo Lili también puede, si es que esta travesía, me imagino, sale con éxito y se logra, después me imagino que van a volver a repetirse, a intentarlo. Y así que tal vez ahí el Seba también puede ser estamos parte. retomando historia también. Y construir una canoa también. Eso es lo más importante, que estamos retomando historias, acá. como decía la Yossi, es lo que hacían los antepasados. Entonces, travesía total. No, sí, todo yo creo que querían ir, pero es buena el conocimiento del toncho también, como decía la Yossi, de buscar a gente que está ligada obviamente al JOE, pero no tanto como todos los deportistas que están permanentemente, que las competencias, porque yo vi los chicos que van y no son los mismos de siempre. Sí, pues claramente, eso es interesante también. Es interesante porque, como te digo, no somos los prototipos elite que van a los típicos campeonatos. A todos los campeonatos. Ellos son los mejores. Exacto. Pero aquí lo que se buscó es el toto, la sangre, esa pasión
porque en un comienzo, como te digo, no sabíamos si había seguridad o no había seguridad, pero esa pasión, ese hanga, ese querer que uno tiene, te lleva a arriesgarte, a lanzarte. Claro, es que hasta el momento todo es incierto, como dice la Yoshi. Oye, chicos, vamos a seguir con la entrevista, pero los voy a invitar a ver la segunda nota. En esta ocasión vamos a ir a ver el Mahana Otereo realizado, organizado por la Academia de la Lengua. Vamos a ver. Arohanui koruata atoa itatou ite aronei ohangapiko. Ite konanei hengongoro arina te Mahana Otere orapanui. He Mahana hopea o te hohonu mo te tatou kainga. Kimata ita tatou pehe hakaterena te rave anui nei. En lo que participamos, tocar. Y tocamos instrumentos. Mayormente tocamos ukelele. ¿Cantaron? Sí. Bueno, mayormente el tío Lin tocó, o sea, cantó. Nosotros acompañamos con el ukelele. Yo venía a tocar el ukelele con el Lin Rapu y mi otro compañero. Llegamos un poco tarde porque estábamos en el colegio. Y pues la pasé bien, toqué bien. Me sentí bien porque es un momento bueno el Río Rapa Nui porque es donde es nuestro día de la lengua. Te haguha ai voe mo haka puai haka utatu de Rapa Nui nei. I te roa te pene te UNESCO yang aro estas encuestas sociolingüísticas. Te aura at me nei ihai toro pa i te roa e ro te re unei Rapa Nui. Ya, i ro tira encuesta e rau i ai ho ha 1% ot nu nei tatu e no nei i nei vananga i te re Rapa Nui. Kot nu e re voe ko paaria yang arina nu paaria voe kaki atu mai te pai ahuru matai mahuru mapai peru nu vananga noi te re uchona nei i te mahane ko angarina mahana pai mahana uruti yang ai te umang hatureo i te mahana ero te reo te aura yang ai te mahana ero te reo matou te umang hatureo i te roa era penie te hapi era Lorenzo Baeza Vega ara ua o te nuku era nuku o ko director era ki me ia heang ara ua i roti chare hapi era ara ua i te Mahana Otereo. Ana Corúa, nosotros como Corporación Cultural estamos presentes una vez más en el Mahana Otereo organizado por la Academia de la Lengua. Uno de nuestros roles es poder fomentar el arte y la cultura Rapa Nui y qué mejor también que apoyar esta iniciativa de Rapa Nui. Bueno, yo creo que la importancia es para que se preserve, para que no se pierda y también para motivar a otros niños a que aprendan la lengua Rapa Nui, que es una lengua muy bonita. Primero que todo, nuestros antepasados, los Rapa Nui, hicieron este idioma. Entonces tenemos que respetarlo porque tenemos que cuidarlo. Empezar a hablar más Rapa Nui, enseñar a los niños. La importancia de la lengua Rapa Nui es que no la podemos perder porque si hay otro coro solamente que entiende Rapa Nui, hay que hablar en Rapa Nui, porque no lo podemos perder así. Perai hakatereai tengongoro te Mahana Otere Rapa Nui o te taunei piti tautini piti ahuruma piti heroa etahitakoa mote nuna aoterau hurujare hapio te henua mohakatakea iterauanga mohakapaka itere o tupuna. Ina korua koreju maite kona jareera haamata y te hapi te tatoureo. Y orana maururu. Muy linda la iniciativa que tuvo la Academia de la Lengua para celebrar el Mahana Otereo Baenga. Chiquillos, ¿qué les pareció a ustedes la nota? Bueno, taunohoit nota y hakataquea maya y hamata paita tu bana hatakoa ita tu ureo porque hakataquea maya paite mena.
taunot ngā poki a ngai, I ori ai, I te kai o nu tatoa ena I hangai mai ai kia mātou tatoa. Ko te me ena ki ena ngā poki ena, wānanga tatou reo ki tatou ngā poki, mo mau, o rehu, o ngaro, I rungi te ao nei. Tātou pai te hopea ka noho ena, peira ana pai tu me ene o tātou o te hoe, mau I te tātou ono tupuna, tātou me hapi mai era e kua nua e kua koro. Bueno, como dijo aquí mi compañera, es un trabajo de todos y qué bueno que esto se siga haciendo porque no se puede perder. Este es el Día de la Lengua, yo lo recuerdo desde mi infancia y es un día muy importante, de hecho uno de los días más importantes en el colegio. Exacto, que antes se llamaba Mahana Ote Arero, ¿te acuerdas, Yossi? Cuando comenzó, bueno, y cuando íbamos en el... Exacto. Mamá tiarina, exactamente. Era happy mayera ya tato. Mahana Ote Arero. Na hoi aroha atu ki te nu tato I tuu atu I na mahana era mataitai te mahana o te reo e nu hau era ki a kahurea ki te nu tato aena e anga mai ena paura te mahana mo tatou mo te kainga. E Yossi ki hoki tatou ki te mera no hoki mai tu mera ka hoena korua pehe nu na o te kainga pehe te nua pehe te tangata o te kainga hau roa ki a koe o ki te nu anga mai ena te anga nei. Horara era ina hoi te tangata kai I te riva he ahat me nei o e kiera he reo e tahi moe wārua e tahi. Ia me nei te tangata, nai ai roa te tangata he puaro mai ai te rima, pe tia nena e tunu roa I mātou kai, pe meri e mauro ai te me te tahi nu oena. Ina e nu urahi kai I te o ira takoa te waha nei morangi kia korua e kua nua e kua koro e kua maumahinga o te kainga, pua mai korua I te rima mātou, ka oho atu ena mau tātou āri ngā mua mo hakatake ana e riwa ro tātou mohoki ki rungi tātou kainga o tātou pai te kainga era ko motu mo tiro hiva, ka mataki mai te opani, ka turu mai korua mātou e piriena I mua o te kona era I kiena e morshino kona hare era mama tia vero I ira kua nua e tia ki mai era hai kai, hai u, hai maika mo hakapua I mai pai haka hangu pai tāua I taua hakari na korua e take aroa I te ara papaku tahi a mātou. Nehe a, koru I atuena. I ai pai taua hangu pai e te taina e, mo te ngā mahana era e toru o e haka o hoena pai e kai haka o mātou. E maururu haka o atu hei wānanga Rapanui ki te Maori era ko Marinao, ana pai te anga mai te anga era o roto I te kuhane, o rote roro, te anga roro, ta eno pai he anga hakari, he anga roro ta koa o tātou, a puoko mo haka mana mo haka ite, mo tuu tātou ki rā kona ki runga I rā motu. Peirana kia jira ruko tia vero, rā ua pai te waha I mai ai ka mātou mo uru ki roto I te moe wārua nei e kiena nu, moe wārua nei, koai ati moe wārua haumaka, hora nei moe wārua o tātou, o pani nei mātaki mo tātou ngā poki ka hoena pēmu. Ia ira ka haka tu oena tahi moe, ngā moe wahine o moe wahine. Te aingi mau e te taina e, hanga mo haka tu e tahi moe wahine, moaha, mo haka puai e tātou ngā vi e Rapanui, I te ata kōrua vi e Rapanui, vi e haka ke, e tātou e ui e nā pera apero, o mo te ao tātoa, mo te ngā vi e tātoa para todas las mujeres del mundo. Este desafío y para también, como en la nota anterior que hablamos de la contaminación, también va mezclado con relacionado con el tema de los plásticos en los océanos. Así que kuia pai e te taina e moai ina kai hati a maia riva mo hakatu I te moai mai nei e ko I te tau. Oira e rangi takoa pai ki tu era wataki mai te waha mo hawatu moai nei me e tupuna o tātou I runga I motu era. Tú era que ir a pum Oye, que quede claro también que podemos invitar, comentarle también al Seba, al día 3 de diciembre, el día que parten, invitar también a la comunidad que sea parte de cuando ustedes salgan rumbo a esta tremenda travesía, ¿cierto? Hablando del tema del cuidado. Me imagino que la Fundación Tadeo y Lili va a estar también presente este día, hay que estar apoyando siempre todas estas instancias que son ricas como culturalmente, como medioambientalmente, hay que siempre apoyar. Ojalá vaya mucha gente cuando partan.
Exacto, y también para el día del recibimiento. Y de vuelta. Y de vuelta. El día 3 de diciembre nosotros partimos de la isla con dirección a Motumotiro Ojiva y está previsto que el día 8 de diciembre nosotros vamos a llegar, así que invitamos a todos que vayan a tirarnos su buena vibra, su abrazo, su cariño y apoyarnos. Bueno, el proyecto Joquimay también está relacionado con el tema del cuidado de los océanos y hablando de ese mismo tema del reciclaje, vamos a entrevistar a Sebastián por una exposición que hubo, un concurso que hubo de piezas de reciclaje ahí en Tadeo y Lili. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros hicimos una convocatoria vía Instagram. Sí, nosotros también lo promocionamos acá en nuestro medio, así que igual llamo a la comunidad para que vean el Instagram, porque es nuestro medio de informar, de convocar, de lo que se viene y eso. De lo que está pasando. Nosotros hicimos una convocatoria un mes y medio antes. Y la semana pasada hicimos la exposición. Siempre duran nuestras exposiciones 2 días. Hicimos esta exposición de escultura con reciclaje. Habíamos tenido 20 inscritos, llegaron un poquito menos, pero fue buena convocatoria. Se logró. Sí, se logró. No, y estábamos viendo con Baengan algunas imágenes. No pude, yo por lo menos no tuve el... Había mucha actividad ese fin de semana, había mucha actividad. Así que no tuve la posibilidad de ir, pero pude ver unas imágenes y eran tremendas obras de arte. Muy todo hermoso. Con material reciclado, que es lo más importante que se está tratando de destacar acá en la isla, de cuidar el medio ambiente. Entonces, cuéntanos algo, porque supongo que hubo como... Bueno, tú dices que es un concurso. ¿Cuál fue el primer lugar, el segundo y el... Sí, bueno, en verdad a mí igual me impresionó mucho los trabajos. Habían trabajos muy bonitos y estaba muy difícil la decisión de quién iba a salir primero. Recordad que se eligió, la gente votó. El público votó por el ganador. Y los 3 primeros lugares, el tercer lugar lo sacó Jennifer Rivera, que hizo una escultura de una mujer con cartón. Y cortó muchos pedacitos de los CD, de los discos. Muy bonito. Bien fino el trabajo. Muy fino ese trabajo. Muy minucioso también se veía, porque como que estaban demasiado bien cortados los discos, los CD. Es un tema también en la isla. El segundo lugar, Joani Rapajango, hizo su escultura, se llamaba Rango y era como una especie de iguana. El cuerpo era como una tapa del ventilador que lo dobló y ahí le puso mucho cachureo de niño. Entonces lo adornó como una iguana, era súper bonito. Esas que las patitas eran como de tenedor, ¿no? Sí, que se agarraba así como al tronco. Y el primer lugar fue de Catipare, Gaspar Tepije. Hizo la isla con cadena de moto, era todo soldado. La escultura era todo soldado y con mucho fierro. Hizo la isla con cadenas, tenía relieve y todo. Hizo un avión que representaba el turismo. El avión estaba hecho con un hacha, una tijera, cuchillo. De todo un poco. Tenía su sector, habían sectores que representaban, por ejemplo, Orongo con una piedra, el Terevaca con un vaca que se movía, era todo interactivo esa escultura, todo se movía. Wow. Y Ranoraraku tenía su ceniza representada como la quemazón y como un moai que salía del Ranoraraku. Bueno, vamos a estar viendo imágenes mientras... Oye, qué alrededor, interesante de todo alrededor una red con las redes que se sacan de la basura marina. Pero hubo mucho trabajo que también se usaba de la basura marina. Había de todo. Había lata de cerveza, había chapita. O sea, fue un éxito, esto debería repetirse, debería hacerse de nuevo. Yo creo que lo vamos a volver a repetir y ojalá más gente participe. Y yo veo que hay demasiada imaginación en los creadores de esta... Oye, sí, en mi cabeza pensando en reciclaje creo que no. Si uno porque yo veía uno que era de latas de cerveza que estaba arriba de una batería de moto, que a mí me llamó mucho la atención. Sí, era un gallo con latas de cerveza.
Y bueno, y otras más que... Oye, bien buena la iniciativa también para poder reciclar todos los productos. Y mucha imaginación también del artista, eso es lo más importante. Los artistas. Mucha y imaginación otros artistas también, y también el tema artistas de nuevos. artistas nuevos y de que puedan rescatar todo este tema de la basura. Bueno, por eso hago el llamado a la gente que siga nuestro Instagram, porque yo sé, porque hay muchos que me dijeron, no sabíamos de la convocatoria. ¿Y qué pasa con estas piezas? ¿Se las lleva? Bueno, los dueños se las... Los dueños se las llevan y lo pueden vender. Nosotros no... todo esto es por amor. Tal vez más adelante se podrán exponer nuevamente estas piezas, las que quedan, las que no han sido vendidas. Claro, de pronto ahí para tenerlas para la comunidad, para poder verlas, hacer como una feria del reciclaje general, llamamos ahí a la comunidad, de repente una feria gigante de reciclaje. Ojalá hacer una feria muy grande. A muy nivel grande, masivo, claro. más masiva. Que lo vea el mundo. Claro, sé. se hizo un pulpo una vez que también con reciclaje. Claro, hacer un concurso como de esculturas con material reciclado, pero más en tamaño más... De todo, podría ser de todo. Ahora pusimos un límite en el tamaño, porque por el espacio, pero me imagino. Se puede hacer uno mucho más grande. Yossi, ¿qué te parece a ti esta...? Me parece maravilloso porque yo también trabajo en la municipalidad, en la sección de ornato. Entonces nosotros vemos todo lo que es la basura también, lo vivimos día a día y hacer un llamado a la gente, haga conciencia, vaya ahora y llorando, no se olviden de eso. Claro, Ornato ya hace también, ocupa el tema de las ruedas, de los autos. Claro, la Rosemary se encarga en Valladolid de hacer reutilización y las áreas verdes, abarca muchas partes de la comunidad. Así que muy contenta y que siga aquí el hermano haciendo estas iniciativas y para otros artistas también que pueden salir a relucir de ahí, desde sus casas, como mostraban ahí en la nota. Bueno, le mandamos un saludo a todos los artistas. De hecho, varios artistas fueron a Valladolid a recolectar. Varios me dijeron que fueron a Valladolid a recolectar. A recolectar parte de lo que fue parte de sus obras. Hay que darle otra vida a la basura. Sí. Darle otra vida. Una mente abierta a reutilizar la basura y como hizo el tío Catipare, también mezcló muchas cosas de la moto, de la basura que trae el microplástico y todo. No, y me llama mucho la atención de que era una escultura que estaba en movimiento, como dice Seba. Sí, todo era interactivo, se podía mover. Se va. Pero eso lo votó la gente que iba a ver la exposición este sábado y domingo, votó por su favorito. Y estaba muy reñida ahí. Estaba medio peleada la competición. Porque habían otros muy bonitos también. Me imagino. Oye, chiquillos, los voy a invitar a nuestra sección de panoramas. Mara Marama nos viene a contar qué panoramas tenemos para este fin de semana, porque ya estamos a viernes, ya se nos termina la semana, así que bienvenida, Mara. Y ahora, chiquillos, así es, les traigo dos panoramas muy entretenidos para compartir en familia. El primero es la reapertura de la Galería Mana y una exposición colectiva llamada Tajonga de distintos artistas locales. Esto será este sábado 12 a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y el siguiente es una cicletada organizada por la Corporación de Arte y Cultura. El punto de encuentro será en Hanga Bare Bare y desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Y es una campaña internacional por la paz y la unión de las familias. Así ¿Tenemos ruta ya para esta cicletada, Mara, o vamos a estar contándolo en los próximos Vamos a estar contándola ya. Perfecto. Está normalmente sería de Hanga Bare Bare hasta Hanga Pico. Perfecto. Sería la ruta de esta ruta costera, y debería terminar con algunas actividades en Hanga Pico, lo que tengo entendido trabajando en la oficina de gestión. Mira, estos dos panoramas entonces para el fin de semana, Mara, chiquillos, son familiares, así que bueno, y los invitamos a que se motiven para entrenar. Yo voy a poner... No, yo sí va a pasar de largo ya. Al frente, por el lado. Viste, va a haber exposición también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, va a estar esta exposición mañana. Yo voy a poner en la exposición de mañana. ¿De mañana? Sí, mira. Mañana. ¿Y qué se va a exponer? ¿Podemos saber? Hay escultura. Todo el tema es tajonga y es escultura y pintura. Yo voy a poner con un cuadro. Pero hay muchos trabajos muy bonitos ahí. Estuve participando ahí en el montaje y hay unos ahí invitamos a toda la comunidad y bueno, despedimos a nuestra Mara Maururu. Me imagino que te vamos a poder ver en la cicletada y mañana en el tema de la y a ustedes igual. Exactamente. Maururu.
Bueno, chiquillos, seguimos porque está muy interesante el tema del material reciclado. Bueno, dejar en claro, porque me he dado cuenta que el Sebastián quiere dejar en claro de que el público fue el que votó por estas obras de arte. Sí, es súper importante eso porque nosotros no elegimos queremos que sea lo más democrático posible. Me imagino. Que la gente vote por su favorito. No, mucho mejor así uno. Y fue un concurso. Igual quiero agradecer a los que donaron libros, al Seba Yankovic, al museo. Aquí la Moni donó unos arbolitos. La Corpo donó el cóctel. Acá mucho se hace por... No, lo hacemos por plata, nosotros no ganamos plata en la fundación. Me imagino. Lo hacemos por... Esto con ayuda... con Humanga, ¿cierto? Con Humanga, que también es lo que pide la Yossi para esta travesía que se nos viene pronto. Más que nada pedirle eso a la gente ahora en español para que entiendan que estamos abiertos a todas las ayudas, para que nos ayuden en temas, lo que ustedes quieran, palabras de aliento, bloqueadores, proteína. Ahora se nos han abierto algunas puertas, como la municipalidad también que nos está apoyando, la gobernación hizo así que nos van a apoyar también con algunas teñidas, porque estos van a ser relevo y vamos a estar expuestos al sol, al mar, a altas temperaturas y viento y todo. Así van a tener que estar con primera capa también, me imagino, por el tema del sol. Son todos bienvenidos y llamarlos para que nos apoyen a todos. Todos los granitos de arena suman. Así que eso. Yo sí, acá como Arojatu que te a la gente que lo está apoyando, ayudando, mando un saludo antes de despedirnos. Agarró como Maururu atu que koru atatoa, pua mañana koru arima, que a mamá pero que allí que tenga hoa ena taina ena hoa mañana y muria auta to araua, que a toncho, que a jovino, que no ena es acá puoco ena yamato. Kite municipalidad kite nuanga nema wa oko e puga mañana y terima e airo ate hora pe koro hirohia que ara u atakoa kite profesor era quiera kumarinao kit nuta toana hora era hoy mo maururu e bueno morejo así que ina koru a koriri koru atatoa o maururu atuena ai ingoa na mato o mato tatoa nganu hoene oroto ite hokimai cuida peteta maururu. Seba, ¿algún mensaje a la comunidad también por el tema de la fundación? Que se inviten a esta parte a mí me gusta harto porque yo le digo tirón de oreja, así que yo creo que algo de apoyo por ahí buscando. Yo siempre, lo más difícil para nosotros como fundación o no sé, para cualquier institución es motivar a la gente a que participe. Que participe la gente, porque participando, con solo ir a ver ya está apoyando a un artista o a un deportista. Con solo de ir ese día al tren puede apoyar aquí a la compañera. Con solo ir a ver o ir a votar no toma más de 10 minutos ir a ver una exposición. Así que yo llamo a la comunidad a que participe. Eso. Que es lo más difícil para nosotros. Y se vienen próximas entonces actividades para Fundación Tadeo Lili. Voy a nombrar algunas. El 25 de noviembre tenemos una exposición personal de una artista, se llama Jennifer Gómez. Ella va a hacer una exposición, va a ser con pintura fluorescente. Así que va a ser de noche y también de día. Va a ser un día, así que aprovechen de ir 25 de noviembre. Vamos a pedirte el flyer para poder también volver a y después viene en diciembre viene una de artesanía. Parece que el 4 o 5 de diciembre, son un fin de semana. No, si Fundación Tadeo Lili siempre está ahí bien. Constantemente. Sí, quería hacer otro llamado. Se viene el próximo de pintura, la exposición de pintura. Y vamos a hacer un llamado por Instagram, así que estén atentos ahí, para que la gente vote por el tema. Tenemos 3 opciones. Una opción es mítico, la segunda es de planta de Rapa Nui y la tercera es erótico. Así que ahí, para que vote hay tres plantas de Rapa Nui. Plantas de Rapa Nui, erótico o místico. Después que se hace esa votación, le avisamos a todos los artistas para que y ahí y esto es abierto también para todos los artistas de la comunidad. Y esto sería, ¿cierto?, como en enero, más o menos. Pero entonces se da tiempo para que la gente vote por uno de estos 3 temas. Ahora la gente vota el tema. Mira, para que vote sus gustos.
Claramente. Puede que gane plantas de Rapa Nui o el erótico, quién sabe. Oye, chiquillo, y ahí también, para que no se me arranque, quería agradecer al Mario y al Pota como pescadores, que ellos nos han estado acompañando cuando salimos de noche o en las madrugadas, como seguridad. Así que quiero agradecerles a ellos porque todo esto se hace de majatú, de corazón. Nosotros no pagamos ni nada, ellos saben lo que estamos haciendo y nos apoyan, así que darle un fuerte agradecimiento a ellos. Antes de despedirnos, Mahani, vamos a regalarles a ustedes, Yossi, Seba. Para seguir ayudando al medio ambiente. Claro. Esto, muy bien. Mako Ia, Ere, Mauna. Mauru, Taina, Oka. Fundación, quién sabe. Este es un compromiso, Taina. Yo sí. No, ahí no creo que pase mucho. Yo creo que se va a hacer un poco complicado el tema de... La última vez que vine al programa lo planteé la fundación. ¿Ves? Mira, ya ahora va el segundo. Bueno, este es nuestro compromiso que tiene la Corporación de Arte y Cultura junto a CONAF para mitigar los cambios climáticos en el mundo y también aquí el tema que nosotros tenemos acá de la reforestación y plantación, todas las plantaciones que hacemos junto a la Mesa Arada. Así que un gusto, chiquillos, haberlos tenido acá en el programa. Gracias por toda la información, por venir y estar con nosotros. Bueno, yo creo que ya después los vamos a tener de nuevo a esta misma pareja de invitados porque nos van a venir a contar sobre cómo estuvo esta travesía del Hockey Mai y al Seba cómo han estado estas exposiciones o tal vez nos diga qué tema ganó. Claro. Sí, el de las plantas. De las plantas, el místico o el erótico. ¿Cuál era el más interesante para la comunidad? Bueno, y así, riéndonos y disfrutando de esta tremenda entrevista que estuvimos hoy día, les agradecemos por haber venido a contarnos y haber informado acá, a nuestro programa. Los esperamos el próximo viernes, Vaenga, ¿cierto? Con un nuevo capítulo de Hangaro Areca. Y Hangaro Areca. Vaenga es un cantante.